La Escuelita de ONG, tu canal de comunicación social. Mi nombre es José y vamos a hablar de marketing para ayudar, fundraising, mate amargo, mucho humor y azúcar. Pues con toda la situación bélica que estamos viviendo, desafortunadamente, Rusia, Ucrania, luego la inflación, el IPC, crisis sociales, descontento generalizado, aumento de precios, digitalización, automatización, mucha incertidumbre de cómo va a quedar el empleo después del avance tecnológico que poco a poco se va implementando, que no se implementa antes no porque no haya tecnología suficiente, sino para no provocar una alarma y una crisis social, porque ¿qué haríamos con tantos desempleados si se automatizan sus puestos de trabajo? En fin, todo esto te lo estoy diciendo porque hay un caos generalizado, hay una incertidumbre que, bueno, un poco nos preocupa a todos y que nos afecta a todos y a todas, ¿no? Incluido las ONGs. Las ONGs que tienen un historial hasta ahora un poco marcado por la relación con lo público, con el Estado, con las subvenciones, con las ayudas públicas. Ahora todo esto, desde hace ya unos años, se está empezando a tambalear. Entonces hay mucha incertidumbre, hay mucho revuelo y hay mucha preocupación. Entonces, de esto es lo que vamos a hablar en el espacio, en el episodio de hoy. Pero antes, si quieres reducir un poco más la incertidumbre, te aconsejo que entres en laescuelitadeong.com y te formes. La formación es el único remedio para protegerse ante un futuro que realmente es incierto para todos. Independientemente de los títulos académicos. Piensa que los títulos académicos estuvieron muy bien, la certificación, los estudios, pero se quedaron estáticos, anclados en el año en que te titulaste. Y el mundo está avanzando a pasos agigantados. Entonces, si no te formas constantemente, no hay garantía de estar preparado, preparada para el futuro. En la Escuelita ONG, si estás trabajando en el tercer sector, te va a ayudar a todo lo relacionado en la comunicación, la captación de fondos y el management o la gestión, pues, de equipos, de procesos, de acciones, de objetivos, etc. Así que en laescuelitaong.com te espero ahí, inscríbete, que realmente merece la pena. Muy bien, y ahora vamos a hablar de las ONGs y cómo se enfrentan a esta incertidumbre económica. Bueno, hasta ahora pues era lícito, ¿no? Si una entidad social, una ONG, una fundación, hacía un trabajo que el Estado, que nuestro gobierno no podía hacer porque no estaba capacitado o porque no sabía hacerlo o porque simplemente tenía otros intereses distintos, pues era totalmente legítimo y lícito que una ONG asumiera el rol del Estado, ¿de acuerdo? Y el Estado contribuyera a, pues, mediante recursos, ya sean fondos, ya sea infraestructura, ya sean incentivos fiscales, pues que ayudase a las entidades sociales un poco a lograr una cohesión social y a intentar disminuir las desigualdades sociales, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Pues que la crisis económica del 2008, que conocemos todos y todas y que aún hemos arrastrado aún a día de hoy, bueno, pues hubo una reducción bastante generalizada de las ayudas públicas y del presupuesto social. Fue una crisis, ya sabes, a nivel mundial, pero entramos en un nuevo paradigma en que cada vez más, cada año, pues por esta crisis económica o bien porque los políticos, cuando cambian de legislatura y entra un partido diferente, pues tiene una sensibilidad social diferente o no tienen apenas sensibilidad social. Entonces, el tema de los presupuestos los van gestionando y los van distribuyendo en partidas presupuestarias diferentes. Por lo que una ONG no tiene la seguridad de que si hoy recibe una subvención que le asegura a lo mejor 2-3 años vista, cuando se cumplan esos 2-3 años vista va a volver a tener esa subvención, ¿vale? Entonces, a partir de este escenario, pues he empezado poco a poco, no a implementar, porque hace muchos años que se llevan implementando las técnicas de captación privadas, las alianzas con empresas, los grandes donantes, los pequeños donantes individuales, el face to face, el telemarketing. Bueno, ya debes conocer las técnicas.
empezaron poco a poco, pues, entidades sociales que hasta ahora no se habían interesado por estos ingresos que provenían de las técnicas privadas, se empezaron a interesar porque veían peligrar lo que lo público, ¿no?, le estaba sosteniendo su organización, ¿no? Y buscaban, pues, complementar público-privado. Muy bien, ¿qué ocurre? Que no se está dando en la velocidad deseada, porque hay una enorme dependencia aún en lo público. Y esto me recuerda mucho al paralelismo que yo a veces hago entre las ONGs que el 100% de su presupuesto proviene de técnicas privadas, digamos. Yo los veo como emprendedores. En cambio, aquellas ONGs en las que su totalidad del presupuesto viene de lo público, yo lo veo como asalariados. Voy a intentar explicarme mejor. Bueno, una persona que es asalariada, es decir, que trabaja para una empresa o está en nómina o trabaja, digamos, para alguien, pues si lo miras bien, dependerá de ese alguien que continúe o no continúe. Es cierto que un trabajador puede demostrar su valía, puede ser muy productivo, puede ser un buen compañero, pero si eres asalariado, tu futuro depende de la voluntad, de la decisión de que un día el jefe o la jefa se levante y decida que tú ya no formas parte de esta entidad social, de este trabajo, perdona. Fíjate que es cierto que si tú solo tienes un único pagador, como la mayoría de personas tienen, o al menos todos los asalariados tienen, puedes también tener ventajas, ¿no? Pues tienen prestaciones sociales, o tienes ahorros, o tienes una cobertura que en caso de que te despida, pues estás cubierto, ¿no? Pero piénsalo, que lleves muchos años trabajando en una misma empresa no te asegura que dentro de 6 meses tengas que trabajar en esa empresa, porque depende de la cabeza, digamos, de una única persona o de los empresarios o de los jefes, ¿vale? Entonces, esto es un poco lo que ocurre con las subvenciones que reciben las ONGs. Que hayas recibido subvenciones durante los últimos 15 años no te asegura que el año que viene vayas a recibir la subvención. Y el otro paralelismo que hago es que las ONGs que dependen de sí mismas porque autogeneran fondos sostenibles a través de las técnicas de captación de fundraising, no tienen esta dependencia, aunque es cierto que viven en una incertidumbre y en una inseguridad también permanente, ¿vale? Porque dependen de su autocapacidad para generar datos personales y esos datos personales intentar contactar con ellos y convertirlos a socios donantes o conseguir donaciones o trabajar las alianzas con empresas, los legados, las iniciativas solidarias. Bueno, dependen un poco de su capacidad para autogenerarse, para buscarse la vida, para entendernos. ¿Cuál es la solución ideal? Bueno, la solución ideal es que una ONG se complemente entre lo público y la privada, para que no tenga una dependencia de una cosa ni de la otra. Aunque para mí el escenario ideal siempre es una diversificación total de los fondos. Es decir, que tengas tantas entidades o personas que apoyan tu causa social que en el caso de que algunas caigan, tú no tengas problema porque seguirás teniendo ingresos, ¿vale? Yo soy emprendedor desde 2013-14, vamos a decirlo, porque en 2013-14, si bien es cierto que trabajaba como una startup, digamos que el peso, el liderazgo de esa startup no lo llevaba yo. Yo luego monté mi iniciativa propia en 2015 cuando, digamos, después de un viaje regresé a Barcelona. Fíjate, si en mi propia carne vivo la incertidumbre como algo habitual, es decir, algo inherente al ser humano. Porque desde pequeño, a nivel, por ejemplo, he visto como todo el mundo, ¿no? He visto despidos de gente que habitualmente se sentía muy segura en su puesto de trabajo. Incluso si lo llevamos al tema de la salud, pues puedes hacer mucho deporte, puedes cuidar muy bien tu alimentación, pero el día menos pensado, mañana mismo puedes tener una enfermedad terminal. Pues con el futuro, con el trabajo, con la economía, lo veo igual. Por eso siempre intento estar alerta y en constante movimiento. En constante movimiento quiero decir
que aunque me vayan bien las cosas, intento constantemente generar nuevos modelos pues de negocio para desarrollar pues mis servicios, para ampliar la formación de la escuelita ONG, etc. Es decir, tengo integrado en mi cabeza que el hecho de que pueda hacer una proyección de aquí a 6 meses vista y más o menos sepa con seguridad cuánto voy a ingresar, digamos, sé también que el día menos pensado se me pueden caer clientes, puede haber un cambio legislativo que afecte a Internet, a las formaciones, etc. Y puedo quedarme sin fondos de ingresos. Pero fíjate, la diferencia es la conciencia, es decir, yo ya sé que eso puede pasar, por lo tanto no vivo relajado. A ver, no es que viva en una continua pesadilla, no es eso, sino que estoy cableado, pienso como que constantemente tengo que evolucionar. Tengo que evolucionar en el sentido de que tengo que adaptarme al entorno y nunca dar las cosas por hecho. Si de algo me arrepiento es no haber empezado antes como emprendedor. Bueno, a ver, a nivel de experiencia, a nivel experiencial, a nivel vital, llegó cuando llegó. Decidí emprender cuando pensé que tenía sentido. Tenía unos conocimientos que los podía aplicar y podía, digamos, ayudar a muchas entidades sociales, ¿vale? Ese momento no hubiera llegado sin toda mi experiencia laboral previa. Pero de lo que me arrepiento es que yo creo que emprender, y yo creo que para una ONG trabajar las técnicas de captación privadas, aparte de recursos, obviamente, y de conocimiento, es mental, es una actitud ante la vida, es no dar nada por sentado y nada por seguro. Por eso, esta es un poco mi crítica, que la mentalidad es algo que se puede trabajar. Y no estoy hablando de rollos de automotivacionales, de gurús, de coaches, de estos. No estoy refiriéndome a eso. Estoy refiriendo en que necesitamos hacer un clic, tanto si eres asalariado, como si eres emprendedor, como si eres ONG, para saber que tus fuentes de ingreso no están aseguradas, por muy bien que te vayan las cosas. Por un historial de 20, 25 años que tengas a tus espaldas, no quiere decir que en 6 meses todo cambie y dé un giro de 180 grados. Que por cierto, ya sabes que tengo una fobia, que cuando alguien dice esta expresión para hablar de un cambio brusco de tendencia o de un cambio de dirección totalmente opuesto, muchas veces se equivoca y dice, sí, di un cambio a mi vida, di un cambio de 360 grados. Esto cuando lo escuchas tú no sientes como vergüenza. Bueno, a mí me pasan este tipo de cosas. Bueno, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que las organizaciones sociales deben entender que son organizaciones cuya finalidad no es generar ingresos, aunque tengan actividad económica. La finalidad de una ONG sin fines de lucro, como su propio nombre indica, es añadir valor social, reducir las desigualdades y un poco mejorar la vida de sus beneficiarios, por lo que hacer crecer el PIB de su país, pues digamos que no es su prioridad, ¿no? Pero claro, de ahí hay una gran diferencia entre centrarse solo en su misión social y desatender todo lo que necesita esta organización para que funcione. Una organización, en su propio, digamos, la propia esencia, es que está dividida una organización en unidades organizadas, organizativas, llámalo como quieras, en departamentos y en áreas, ¿vale? ¿Por qué? Porque necesitamos, digamos, tener un conocimiento específico y especializado para cumplir mejor unos objetivos generales que cuando los vamos desglosando vemos que necesitamos personal especializado. Por eso se crean los departamentos, por eso se contratan diferentes perfiles profesionales, porque el conocimiento que tenga un técnico no va a ser el conocimiento que tenga alguien que sepa de comunicación o marketing digital. ¿Me explico? Entonces, ese es lo que le da el sentido a una división de las tareas, a una especialización, a una división por departamentos. Porque si no, si tenemos una ONG donde de 20 personas, 20 son técnicos expertos en la causa social, dime quién va a entender de tareas administrativas. Dime quién de esos técnicos se van a poner a comunicar, a captar fondos, a fidelizar. ¿Quién va a entender de cuestiones legales? ¿Quién va a entender de liderazgo, de
de trabajar por objetivos, de establecer indicadores. Por eso mismo, las ONGs tienen, en mi opinión, para reducir la incertidumbre y el escenario económico cada vez más líquido y más soluble, necesitan realmente trabajar como organizaciones de principio a fin. Es decir, tenemos una finalidad que es la finalidad social, pero vamos a contratar al mejor profesional en marketing, en comunicación, en captación de fondos. Porque la esencia de la organización, el futuro, la estabilidad, la sostenibilidad de su trabajo social va a depender de la contratación de los mejores profesionales que puedan asegurar pues, que comunican de forma profesional, que hay una diversificación en la obtención de fondos, etc. Esta es la conclusión que quería llegar, que a veces, y no me gusta decir esto porque pienso que las crisis pues de verdad destrozan familias y hacen que un proyecto de vida pues se rompa completamente. Pero a veces necesitamos verles las orejas al lobo, necesitamos sentir un poco de miedo, sentirnos frágiles, sentirnos vulnerables. Estás esperando que diga salir de la zona de confort, ¿eh? No lo voy a decir. Bueno, necesitamos esto, sentirnos frágiles. Yo creo que en la fragilidad, cuando tú ves peligrar tu estabilidad, es cuando te activas. Los emprendedores, digamos que cuando empezamos a emprender, eso ya, bueno, ya sea por todo lo difícil que es a todos los niveles, ya eso lo tenemos integrado. Lo que lo tienen que empezar a integrar son las organizaciones sociales del tercer sector. Así que tengo un ejercicio y tengo una propuesta para ti. Si este podcast no está llegando al director o directora de tu ONG, házelo llegar. Si este vídeo en YouTube no lo están viendo el director o directora de tu ONG, házelo llegar. ¿Sabes qué? ¿Sabes quién debería ver estos vídeos y escuchar estos podcasts antes que tú? Efectivamente, el director o el directora de la ONG. ¿Por qué? Porque es esa persona que debe liderar el cambio, que debe hacer avanzar a la organización. Y si no está atenta o atento a las nuevas tendencias o a los nuevos, digamos, requisitos o movimientos o avances tecnológicos que pueden mermar o pueden incluso favorecer pues, la acción social, pues tu ONG está en peligro y estará sumisa cada vez más en esta incertidumbre que nos afecta a todos. Si quieres este tema, si te interesa este tema, pues házmelo saber y podemos hablar de, pues en lugar de algo tan genérico como la incertidumbre social económica, de qué aspectos, qué sectores, qué departamentos se verán más afectados en las ONGs, cómo puede ayudar la comunicación digital para superar barreras espacio-tiempo a la hora de difundir nuestra causa social y cómo un poco podemos utilizar la formación para ir, digamos, para no ahogándonos, ¿no? Cada vez es como yo lo veo, que la formación es algo similar a que el nivel del mar sube cada año un poquito más y nosotros necesitamos sacar el cuello para no hundirnos y para no naufragar, ¿no? Pues la formación es eso que te permite, digamos, a sacar el cuello y no hundirte en el avance de la vida en los océanos, ¿no? Como suben el nivel del mar. Bueno, no quiero meterte miedo en el cuerpo, pero si no tienes miedo en el cuerpo, es que tienes un problema. Espero verte en el próximo capítulo, en el próximo episodio de laescuelitaong.com/contacto. Ya sabes que podemos hablar de lo que quieras. ¡Hasta luego!